Hola, volvemos con la segunda sesión y veremos en esta parte las obligaciones de los asociados. Vimos en la primera sus derechos y ahora abordaremos sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones principales que todo asociado debe considerar cuando es parte de una asociación? Debe cumplir con el objeto y los fines del estatuto, el reglamento y las resoluciones que sean adoptadas por la asamblea. El asociado cuando voluntariamente forma parte de la asociación es también no solo para el ejercicio de derechos, sino también para cumplir con obligaciones. Y la obligación principal es justamente comprometerse a apoyar las actividades de la asociación, de manera que pueda la asociación cumplir con su objeto y con los fines que establezca el estatuto y el reglamento interno. Son los asociados los que dan lugar a este marco normativo al que voluntariamente se someten. Y durante la existencia de la asociación se generarán resoluciones que serán adoptadas por la mayoría de los asociados y que éstas alcanzarán a todos, pues los asociados se hallarán obligados a su cumplimiento. La segunda obligación es que deben asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias, porque son en estos foros donde se establecen, se discuten, se cuestionan, se proponen las normas de la asociación, los lineamientos que se van a establecer para sus operaciones, se informan sobre las gestiones, sobre la administración, y es sobre esta materia que los asociados deben, además de ejercer su derecho a la voz, su voto. Y en algunos casos, no en todos, se establece como una obligación principal la de contribuir con aportes para que esto permita el autosostenimiento de la asociación. Con esto terminamos el análisis de los asociados, cómo estos participan en la asociación. Ahora vamos a ver la estructura de la asociación. La asociación se organiza bajo un orden jerárquico. Está conformada, por lo general, por una asamblea, por un directorio, por una gerencia o dirección ejecutiva y en algunos casos se establecen también unidades o comisiones. Se recomienda que los órganos principales refieran a la Asamblea General, porque en ella forma parte de esta asamblea los asociados, el directorio, porque es el órgano encargado de la administración, y una gerencia, si es que fuera necesario, para que sea ella la que ejecute las decisiones del directorio. Estos serían, digamos, los tres órganos más importantes en una asociación y se recomienda que sea así y no generar una estructura con varios órganos y burocracia, porque encarece los costos para la propia asociación generar diversos niveles de administración. Veamos la Asamblea General. La Asamblea General, de acuerdo a la doctrina, es el órgano supremo de gobierno de la asociación. Es la máxima autoridad. Es la voluntad soberana de la persona jurídica a través del pronunciamiento de las mayorías. Por lo tanto, por las definiciones que acabamos de leer, entendemos que la Asamblea es el órgano fundamental, el más importante de la asociación. Para que la Asamblea sea válida, debe cumplir con un quórum. Ese quórum debe estar establecido en los estatutos. Y las asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Cuando hablamos de quórum, este puede ser deliberativo. Esto quiere decir que es necesario para instalar la asamblea, o resolutivo, necesario para adoptar resoluciones. En ambos casos, el quórum puede ser desde 2/3. Por lo general, se establece así cuando se trata de asambleas extraordinarias, o en el caso de resoluciones cuando tengan que ver con la existencia de la asociación, como la modificación de estatutos, o por mayoría simple,
cuando en una segunda convocatoria no ha sido posible convocar en la primera el quórum requerido, o para, en caso de resoluciones, temas que sean de gestión regular de la asociación. La convocatoria es uno de los actos más importantes que deben ser cumplido por la asociación. Debe ser realizada cada convocatoria de acuerdo al estatuto o lo que se establezca en reglamento, y comunicarse en la forma, en el sentido de cumplir con los requisitos que se establezcan de manera precisa en el estatuto o el reglamento. La convocatoria debe ser cumplida adecuadamente porque ésta garantiza el principio de transparencia que debe regir en la asociación, porque debe indicar claramente los puntos del orden del día que serán tratados en la asamblea. Pero no solamente tiene que ver con los puntos del orden del día, tiene también que ver con la anticipación con que se convoca. El estatuto debe establecer de manera clara el plazo para convocar, tanto para asambleas ordinarias como extraordinarias, y también debería preverse que en la convocatoria, en caso que deba aprobarse, por ejemplo, la gestión de la asociación, del órgano administrativo encargado de realizar la administración, se acompañe junto con la convocatoria los documentos que respalden y que contengan la información que debe ser conocida previamente por el asociado para aprobar o observar la gestión. Lo que podemos observar respecto de estas regulaciones internas es que nuestra normativa no prevé el procedimiento de convocatoria, no prevé los requisitos, ni su contenido, ni los efectos. Tampoco prevé los mecanismos para demandar en caso que, no obstante de solicitarse, por ejemplo, la convocatoria, no se convocara asamblea. No existen normas que regulen a la asociación. Y como decía en unas diapositivas anteriores, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que permite a los asociados autorregularse. La desventaja es que si los asociados no tienen la capacidad de autorregularse adecuadamente, se generan ya en el funcionamiento de la asociación situaciones en las que, por no estar previstas en el estatuto, muchas veces los asociados no tienen los mecanismos de cómo actuar, observar o reclamar, como es el caso, por ejemplo, de las convocatorias, y si estas no cumplen con el principio de transparencia. ¿Cuáles son las atribuciones de la Asamblea General? Las atribuciones que por lo general se establecen en los estatutos. La Asamblea General tiene como atribuciones adoptar las decisiones más importantes de la gestión y la administración, nombra y puede remover también a los miembros del directorio, pueden prorrogar su mandato, puede también nombrar a la dirección ejecutiva si es que se prevé que dentro de los órganos exista una dirección, debe aprobar la gestión económica y patrimonial de la asociación cuando, por lo general, finaliza la respectiva gestión. Puede también modificar el estatuto y el reglamento interno, puede también aprobar la disolución. La Asamblea General, para estos dos puntos últimos, se trata en asamblea extraordinaria. Por lo general, la asamblea ordinaria tiene que ver con la gestión, con la información regular de lo que supone la administración de la asamblea, con actos regulares que hacen a su existencia y funcionamiento. Mientras que la asamblea extraordinaria trata temas, como su nombre lo indica, extraordinarios, como la modificación del estatuto o, en su caso, la disolución de la asociación. Uno de los cuestionamientos que se plantea respecto de las resoluciones de la Asamblea General es que no tenemos una norma específica que nos permita ver algún mecanismo que, por ejemplo, cuando las decisiones de la Asamblea que se adoptan y que son consideradas como una voluntad unitaria de la persona jurídica, no siempre son aceptadas y aprobadas por los asociados. Puede haber una minoría
que se encuentra afectada por esta decisión que ha sido aprobada por la mayoría de los asociados. ¿Cómo entonces cuestionamos esa resolución si afecta a nuestros derechos? ¿Podemos impugnarla judicialmente? La norma civil no señala el mecanismo de impugnación, tampoco la norma contenida en la Ley 351, que es una norma esencialmente procedimental, solo se limita a establecer cómo se hace el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica. No contamos entonces con normas sustantivas en las que pueda establecerse en qué casos un asociado puede ejercer su derecho a reclamar o impugnar las resoluciones que sean adoptadas por la Asamblea. Mi opinión es que debería poderse acceder al juez, como sucede en materia comercial, cuando entienda el asociado que la resolución adoptada en la Asamblea afecta el orden público o afecta sus derechos, pero bajo una valoración más allá individual, una valoración que pueda afectar el interés público, por ejemplo, de manera que pueda legitimar el cuestionamiento de la resolución que hubiera sido adoptada en la Asamblea. Bien, siguiendo el orden jerárquico, el directorio es el órgano que realiza las funciones ejecutivas y de representación de la persona jurídica. Por lo general, se encuentra dirigido por un presidente, conjuntamente otros directores, secretario, tesorero, vocales. Son designados por la Asamblea en una reunión ordinaria, en una asamblea ordinaria. Existen situaciones en las que en el estatuto de una asociación se establece un directorio donde los miembros que lo componen exceden de 7 a 15, 20 miembros que forman parte del directorio. La recomendación es que el directorio sea primero una cantidad impar. Para el caso de la votación siempre haya uno de los directores que pueda decidir. En este caso generalmente se atribuye esa función al presidente del directorio. Y también se recomienda que el directorio no esté conformado por muchos miembros porque se burocratiza, realizar las reuniones de directorio se complica y para efectos del reconocimiento de la personalidad jurídica, todos los directores deben presentar sus solvencias fiscales, lo cual realmente complica el trámite cuando el directorio está conformado por varias personas. Por eso se les recomienda que no sea muy amplio el número de directores y que esté conformado como mínimo por 3, un presidente, secretario y tesorero. Por lo general, el presidente es el que representa a la asociación, pero ello no obsta que tanto el presidente del directorio como, por ejemplo, el director ejecutivo puedan ejercer esta representación de manera conjunta, pero cada uno individualmente y separado. O sea, la representación de uno no impide a que pueda ejercer la representación el otro miembro, sea parte del directorio o como dirección ejecutiva. Finalmente, el artículo 63 dice que la responsabilidad de los representantes de la asociación ante la entidad se rige por los estatutos y en su defecto se aplican las normas del mandato. No es responsable el representante que no participó en un acto que ha causado daño. Como pueden ver, los estatutos son los que establecen las normas internas que rigen la administración de la asociación y en base a estos estatutos es que se puede calificar la responsabilidad que pueda atribuirse a los representantes de la asociación. Importante este lineamiento normativo porque el mismo código señala de manera muy clara que el representante no es responsable cuando se rige por los estatutos, cumple con este mandato y cumple también con las resoluciones que fueran emitidas por la asociación. Y en aquellos casos en los que el representante
no estuviera de acuerdo, puede abstenerse, puede manifestar su disidencia y con ello liberarse de responsabilidad, como establece la última parte de la norma común, cuando dice que no será responsable si éste no participó en el acto que ha causado daño. Con esto habríamos terminado la parte de la estructura. Como ven, hemos abordado los órganos más importantes, sin perjuicio que pueda considerarse también la dirección ejecutiva o dirección general como el órgano que ejecuta las resoluciones que establezca el directorio, y este a su vez en cumplimiento al mandato que le hubiera indicado la asamblea.